Yann, Yann, il est en train d'allumer de mettre la ¿Qué source necesito? de son. ¿Esto para qué? Escuchas ¿Para qué? las traducciones y luego las preguntas. ¿Pero quién me hace las preguntas? No sé. Tu peux pas rentrer dans les Zoom. Cuando escuché esa pregunta dije, chao, este va a ser cualquier estupidez. Mejor Me pasar caga de por ahí. frío, chao. No, ¿Eh? ¿De quién? No. Yo ¿Qué sí pasó? yo sí lo tengo. ¿Para qué lo tiene Miki? ¿A cuál mandaste? No me llegó nada. Mandame al otro. Sí, ahí lo pasé. Bon? C'est bon? Sí. Abrí. I need this o No, c'est No. bon para la ¿No? traducción. Ah, ok. Oui, c'est bon. Hein? Allez. Alexis Sontagne, AFP. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour Mauricio. Comment expliquez-vous cette fébrilité de votre équipe qui a eu beaucoup de mal ce soir face au Barça? Merci. 5-2 después de 180 minutos, muy contento por pasar a cuartos de finales y la verdad que una alegría enorme pasar a cuartos después de 2 meses aquí en París, la verdad que y sobre todo después del partido de 4-1 en Barcelona, bueno, ya hemos visto todo lo que ha pasado durante estos últimos días, mucha negatividad, mucho hablar de muchas cosas que no ayudan al equipo, pero el equipo ha mostrado fortaleza y creo que es un clic mental que haber superado esto, contento por estar en cuartos de final. Benjamin Juarez, Goal.com. Bonjour Mauricio. Bonjour. Pour faire suite à la question de collègue, il y a eu 2 mi-temps différentes. La première mi-temps a été assez compliquée pour votre équipe. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à la mi-temps pour corriger le tir et que votre équipe montre un meilleur visage? Sí, la primera parte no fue como nosotros planteamos o como queríamos jugar. Los jugadores no saben y hemos estado decepcionados por la primera parte. Creo que la gestión, sobre todo con balón, propició que después también a la hora de recuperarla no fue fácil. Y es verdad que sufrimos un poquito, pero la segunda parte creo que bueno, hemos corregido algunas situaciones, hemos subido el nivel de atención y de agresividad y con el balón empezamos a empezar a jugar lo que el equipo puede hacer, ¿no? Lo que ha mostrado, ¿no? En todo este tiempo. Creo que contento por pasar a los cuartos de finales, creo que es algo importante para el club. Christophe Remise, Le Figaro. Oui, bonsoir coach. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur la prestation de Keylor qui a été assez exceptionnelle? Sí, ha tenido una increíble actuación, una increíble noche. La verdad que ha colaborado con un porcentaje alto en poder pasar a cuartos de final. Creo que ha hecho una tarea increíble. Es uno de los mejores porteros del mundo y hoy lo ha mostrado aquí en Parc des Princes. José Barroso, L'Équipe. Moi,
J'ai tout, On n'entend pas José. José, on t'entend pas. Change de question. Ok. Abdul Karim Baldé, TV5. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Alors moi, je ne vous entends pas, mais du coup, je vais quand même vous poser la question à propos d'Abdou Diallo. Quand vous l'avez fait rentrer en deuxième période, il a apporté beaucoup de sérénité en défense. Comment jugez-vous sa prestation ce soir? Il a permis quand même à l'équipe du PSG de ne pas encaisser le but en seconde période et ainsi de conserver un avantage décisif. Es lo que tú esperas cuando entra un jugador desde el banquillo, ¿no? Que sea un buen impacto, y creo que Abdou ha tenido unos 45 minutos muy buenos, ha sido un muy buen impacto y con su rendimiento ha también ayudado a este gran resultado para Paris Saint-Germain. Alfredo Martínez. Onda Cero. Alfredo Martínez, Onda Cero. No escucha, Alfredo. Émeric Legal, 20 minutes. Mais non, c'est fini. Il n'y a personne qui lève la main. Pablo Polo, Marca. Pablo. Yo no digo nada, tío. No sé. Ahora sí, Pablo. Hola, Pablo. 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 A lo mejor me entiende con. Me entiende con. A mí es que yo no escucho. Bueno, no he escuchado mucho la rueda de prensa. Quería preguntar si ha temido por la eliminatoria en algún momento el entrenador. Bueno, la primera parte, es verdad que no entramos como quisimos, la verdad que nos costó muchísimo, sobre todo la gestión del balón, perdíamos rápidamente y después no éramos agresivos en la recuperación, así que la verdad que después, durante la primera parte, sobre todo con el penalti, antes de la ejecución, después la parada, creo que nos dio un poco de esa vitalidad que en la segunda nos dio la posibilidad en entretiempo de corregir algunas cosas y salir mejor en la segunda parte. Pero es verdad que la primera fue un partido donde ninguno estábamos contentos porque pensábamos entrar de otra forma, ¿no? Ok, merci. Merci beaucoup. Sorry.